La verdad. Buenas noches a todos. Estamos dando inicio a los estudios de los temas varios en este año. Hemos empezado en febrero, estábamos organizando los tiempos para poder hacerlo bien. Y hoy vamos a tratar un temita bastante serio. Y digo serio porque estamos viviendo un tiempo de gran apostasía. Es más, siendo sincero, ese tiempo de apostasía que se está viviendo hoy por hoy ha tocado a personas muy cerca. No se han apartado del todo del camino, pero ya están siendo influenciados. Y sabemos cómo se influencia y sabemos el mover del enemigo y lo que hacen doctrinas o también otras maneras la gente de dar a conocer la verdad. O sea, son tantas cosas sutiles que el enemigo usa y que a veces usa ministros y sin darse cuenta pueden hacer a muchos cambiar o permitir que se salga algo del camino que dice la escritura, que para que no se salga del camino nada y todos podamos estar firmes. Entonces damos inicio a este tema, apostasía, basado en 2 Tesalonicenses 2:3. Yo lo leo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén y amén. Ahora vamos a hablar del contexto para que no quede como en el aire ese porque no vendrá. Usted sabe que el contexto de lo que habla pues tiene que ver con el anticristo y también con el arrebatamiento. O sea, son dos eventos que van a suceder en ese tiempo, pero yo les voy a mostrar más o menos en cómo es el orden de todos esos acontecimientos. Yo puse aquí una introducción que dice: Dios me permite tocar este tema porque he visto lo sutil como se empieza a manifestar en las personas, o sea, la apostasía, y cómo empieza a alejarse de las cosas de Dios y dan su oído a muchas voces que confunden, que desaniman, enfrían y apartan. Una de las características del diablo es esa, confundir. Entonces entre esa confusión viene el desánimo, que pereza, que esto, que lo otro. Entonces empieza a haber un enfriamiento, un apartamiento. Entonces eso es sutil. También este tema es para despertar y entender que ya estamos en el mayor tiempo de apostasía y que ya se han manifestado grandes deserciones, lo que debe llevarnos a evaluarnos, a velar y a orar, porque pronto seremos sacados de este mundo y sabremos quién era y quién no era, porque eso lo sabremos es en esos tiempos, o por lo menos en el rato uno se puede dar cuenta. La realidad es que nosotros no somos los que buscamos quién es y quién no es, sino que, como le dijo a sus discípulos, de no cortar la cizaña, sino que todo hay que dejarlo hasta el final, les digo a ellos. Entonces, para que nosotros entendamos este versículo en la TLA: no permitan que nadie los engañe, ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él. Eso es la apostasía. Y haya aparecido el hombre malvado, que será destruido. Sabemos que el hombre malvado es el anticristo. Y póngale cuidado, los enemigos de Dios se rebelen contra él. Esos son los apóstatas, son enemigos de Dios. En la PDT, no permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios. Eso es apostasía, rebelión contra Dios, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre perverso destinado a la destrucción. Como dice la Nueva Traducción Viviente: no se dejen engañar por lo que dicen. Póngale cuidado, engaño. Esa es una de las características de la influencia de la apostasía. El engaño por lo que dicen. Hay mucha gente que le gusta ver videos y escuchar a muchos hombres. Eso es delicado. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, no, yo tomo lo bueno y desecho lo malo.
Pero si nosotros estamos viendo que la persona como que no, vea, yo por lo menos, si usted me pregunta a mí, yo veo un video donde hay algo que no está correcto, yo creo que lo mejor que puede hacer uno es cortar con ese video. Porque si usted ha oído por ahí un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa. Ojo con eso. Sigo. Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Una gran rebelión contra Dios. Eso va a ser grande. Y eso toca a muchos. Eso hay que cuidarse. Hay que estar muy apercibido, velando, orando, escuchando. O sea, en lo posible yo le daría el consejo. Escudriñe las escrituras, estudie la Biblia. No haga la más fácil que es oír una predicación. Ahora, si usted tiene un buen pastor en su iglesia, escuche las predicaciones del pastor de su iglesia. Para este tema de apostasía también tengamos en cuenta estos versículos en 1 Timoteo 4:1, en Hebreos 6:6 y en Hebreos 10:29. Más adelante los vamos a ver. Entramos en las palabras claves. La primera palabra, engañe. El código es 18:18, del griego exapatao, y habla de seducir completamente, engañar. Se parte en dos. La primera, ex. El código es 15:37, habla de insistencia abundantemente. Y apatao, código 5:38, hacer trampas, engañar. Entonces mire que si usted las junta las dos, es una insistencia, es una perseverancia abundante para engañar y hacer caer en la trampa. Ahí juntando las dos es claro. Entonces eso es el engaño. Venga, código 2064 del griego erjomai, y habla de acercar, arribar, entrar, salir, venir. Entonces, y ahora la palabra apostasía, el código 646 del griego apostasía, y habla de deserción de la verdad, entre paréntesis más específicamente del Estado, apartarse, abandonar. Después dice sustantivo de afistemi, código 868, y habla de partir, deserción, apostasía. Luego dice que es un vocablo que ocurre en Hechos 21:21 y es traducido como apartarse, y en 2 Tesalonicenses 2:3 como apostasía. Y finaliza con unos versículos, 2 Crónicas 29:19, Jeremías 29:32. Entonces eso en cuanto a apostasía, téngalo en cuenta porque de eso es el tema. Hombre, código 444 del griego andropos, habla de semblante con cara humana, un ser humano, gente, hombre, humano, varón, y luego dice mostrar, aparecer, ver. O sea, el hombre de pecado se va a mostrar, va a aparecer y va a ser visible. Pecado, código 266 del griego hamartía, y habla de practicar el pecado, pecaminoso, pecar. Otra palabra, hijo, código 5207 del griego juíos, y habla de usada muy ampliamente de parentesco inmediato, remoto o figurativamente. Luego habla de perdición, el código 684 del griego apoleia, y habla de ruina o pérdida físicamente, espiritual o eterna, condenación, desperdicio, destrucción y muerte. El hijo de perdición, el que se va a destruir, el que va a morir, el que va a ir eternamente al infierno. Bueno, esas son las palabras claves. Yo coloqué aquí así, me llamó la atención la palabra desertar. Yo le digo por qué me llamó la atención, porque yo tuve un tiempo en la vida militar y esa palabra era muy común. Desertar, según la RAE dice, dicho de un soldado, desamparar, abandonar sus banderas, abandonar las obligaciones o los ideales, abandonar las concurrencias que se solían frecuentar, separarse o abandonar la causa o apelación. Si usted nota, según la RAE, la palabra más común de lo que hemos leído es abandonar. Aparece 4 veces.
en todos estos significados que nos arroja. Los sinónimos de la palabra desertar: abandonar, ¿sí? Sale de primero. Abandonar, huir, abjurar, traicionar, largarse, escabullirse, apostatar. Desertar es apostatar, escapar, evadir, fugarse, rajarse, renegar, renunciar. Mire que ese renegar es importante porque mucha gente empieza a renegar de su vida espiritual, de las cosas de Dios, de la gente, de la misma iglesia. Todo eso son principios. Entonces, para que tenga en cuenta el significado y la importancia de esta palabra desertar. La palabra más nombrada, como les decía ahora, abandonar. Según la RAE, dejar solo algo o alguien alejándose de ello o dejando de cuidarlo. Dejar solo. Dejar una actividad u ocupación o no seguir realizándola. Dejar un lugar, apartarse de él. Dejar de luchar, darse por vencido. Entonces usted encuentra comúnmente qué palabra allí en abandonar. Dejar. Podemos decir, aquí ya otras definiciones, abandonar y dejar. Y usted ve en los sinónimos de ambos, porque acá también en los sinónimos de dejar aparece apostatar. Sinónimos: desatender, desasistir, desamparar, descuidar, dejar, ceder, desentenderse, renunciar, prescindir, aislarse, apostatar, huir, deponer, desertar, deshabitar. ¿Sí ve que hay mucha, entre las palabras hay mucho que arroja significados de la apostasía para que ustedes los tengan en cuenta? En las tres traducciones que leímos al principio, en la TLA, PDT y NTV, encontramos una palabra en común. Si usted lo lee más detenidamente, la palabra rebelión, y habla de desobediencia a Dios, que se manifiesta como una oposición a la autoridad. Y entre paréntesis coloqué enemigos contrarios, anticristos. Está en contra de Cristo. El que está en contra del Hijo está en contra del Padre. Anticristo, están en contra de la palabra, en contra de la verdad, en contra de lo correcto. Y eso se resume en rebelión. Ahora vamos a entrar a ver el contexto. Analizando el contexto de este versículo, ¿cuál es? 2 Tesalonicenses 2:3, encontramos un título que dice Manifestación del hombre de pecado, en la Reina Valera 1960. El hombre malvado en la TLA, el líder maligno en la PDT. Y luego dice acontecimientos previos a la segunda venida del Señor en la NTV. El versículo 1 de ese contexto de 2 Tesalonicenses 2:3 nos habla de la venida del Señor Jesucristo, en este caso cuando nos reunamos y nos encontremos con Él en las nubes. Y para eso puse 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. ¿Y esto qué tiene que ver con qué? Con el arrebatamiento. Para poder que el hombre de pecado se manifieste, la iglesia tiene que ser arrebatada. Y antes de que la iglesia sea arrebatada, trae este tiempo de gran apostasía. El versículo 2 nos habla de no dejarnos perturbar, ni alarmar, ni confundir, ni preocupar, ni inquietar tan fácilmente por lo que dicen sobre el día en que el Señor Jesús volverá. No creerles a los cuenteros mentirosos y a sus historias enredadoras y fascinantes. De eso está lleno YouTube, de eso está lleno el internet. Gente con cuentos, gente que dice que ya se soltaron los 4 caballos del Apocalipsis. Si eso es el tiempo de tribulación, la semana 70, ya la iglesia no estará. El hombre de pecado, el anticristo, Apocalipsis 6, versículo 2. Cuando se abra el primer sello, va a venir un hombre a traer una falsa paz. Allí es donde entra el anticristo. 3 años y medio donde habrá un pacto de paz, una falsa paz que a la mitad de ese tiempo lo va a romper y va a venir la gran tribulación. Entonces no se deje engañar, estudie la Biblia, profundice, vea el contexto, todo eso es importante, porque mucha gente está siendo engañada. El versículo 3
nos habla de no dejarnos engañar por lo que digan estos mentirosos enredadores respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que la venida del Señor Jesucristo comprende dos eventos. El rapto, Él va a venir pero a las nubes, no va a tocar la tierra. Y ya en su segunda venida sí va a tocar la tierra. Entonces tengamos en cuenta todo eso. Debe primero suceder la gran apostasía. Este es el orden de los eventos en el contexto que estamos hablando. Primero la gran apostasía. Ese es el tema que estamos estudiando. Porque la apostasía es tremenda. Y el que piense está firme, mire que no caiga. Segundo, después de la apostasía viene el rapto. Y tercero, la aparición del anticristo. Hay algo que lo detiene, dice más adelante. Es la iglesia, es el Espíritu Santo, es Dios. Pero de todas maneras, tenemos que salir de aquí, de esta tierra, para que venga lo que tiene que venir. En este contexto lo dice. El versículo 4 nos habla de la actitud del anticristo. Usted lo leerá más detenidamente para no enfrascarme allí o no quedarme en esa parte. El versículo 5, nos habla de la actitud del anticristo, pero yo les leo por un pedacito aquí. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esa es la actitud, y aquí más adelante habla más de la actitud de él. Versículo 5. Pablo les recuerda que ya les había hablado de esto para advertirles. Ya le había hablado de este tema, de la venida del Señor, de lo que va a suceder, del anticristo y todas esas cosas. El versículo 6 habla de lo que detiene la manifestación del anticristo. Hay algo que lo detiene. Versículo 7. El plan secreto del anticristo ya está en marcha. Hay gente que dice que ya el anticristo como tal ya está en el mundo, pero que no se ha manifestado. Yo no puedo dar fe de eso. Que el espíritu del anticristo, mire que esto cuánto hace que fue escrito. O sea que el espíritu del anticristo hace rato está. Así como vino Cristo, así también hay una oposición, un anticristo, y hay un espíritu. Todo aquel que niegue a Cristo, todo aquel que se oponga a la verdad. Pero este líder maligno no ha podido hacerse visible. ¿Por qué? Yo puse aquí esto. Usted decidirá si lo cree o no lo cree. Pero para mí, en lo que Dios me permite estudiar o aprender, es por esto. Porque está la iglesia. Por la predicación ¿de qué? Del evangelio. Por la providencia de Dios. Por el Espíritu Santo, mejor dicho, por todos los anteriores. Pero tiene que ver con Dios. O sea que mientras Dios esté deteniendo que pase eso, no va a suceder. Ya viene el tiempo de tribulación, donde tendrá toda la libertad, que se llama el misterio de la iniquidad. El versículo 8 habla que el anticristo se dará a conocer. Todo el misterio de la iniquidad, vio lo que les hablaba. Todo el misterio de iniquidad con libertad para proceder. Pero este personaje será destruido totalmente por nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, del 9 al 21. Usted lo lee y se dará cuenta lo que sucede ahí cuando venga el jinete o el Señor en su caballo blanco. Y usted leerá y se dará cuenta lo que sucede. Con la espada, con el espíritu de su boca, con su palabra, lo destruye. El versículo 9, el anticristo en acción, con poder y ayuda de Satanás, con su arma favorita, la falsedad. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso, falso. Versículo 10. El anticristo hará todo lo que pueda para engañar a los perdidos que no aceptaron a Cristo ni a su verdad. No quisieron nada con Cristo. Versículo 11. Los hombres incrédulos dejados al engaño en gran manera y aceptando lo que es falso. No quisieron la verdad. Quédense con su falsedad. ¿Y qué dice? Dios les envía un poder engañoso. ¿Quieren vivir engañados? Tenga engaño. Versículo 12.
Habla del castigo de Dios a los incrédulos que no quisieron creer en Jesucristo ni en su mensaje que los podía salvar, condenados por deleitarse en la maldad. Amaron más las tinieblas que la luz. Apocalipsis 19 del 20 al 21 y Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ese es el contexto. Yo puse esto aquí abajo. Para terminar esta primera parte puse esto. Entonces, con la claridad del contexto y referente al tema apostasía, esta sucederá antes que el Señor vuelva por su iglesia. La apostasía será antes de que el Señor vuelva por su iglesia. Es el último estado de la iglesia. La iglesia de la Odisea es la última iglesia o el último estado de la iglesia. Luego dice, su venida está muy pronta. Ya estamos en el tiempo de la apostasía y después de ser arrebatados entrará en aparición el anticristo, el fin de este malvado y de los incrédulos. Y ahí sí que apostasía va a haber total. ¿Por qué? Porque si usted no va a poder comprar ni vender si no tiene la marca, usted va a seguir al anticristo, o sea que usted no va a seguir a Dios. Dígame, ¿quién va en ese tiempo de tribulación con lo que viene? Va a decirse que, si antes la Biblia dice que en vez de arrepentirse, blasfemaban contra Dios, lo insultaban, se escondían, lo que sea, pero nadie creyó, nadie más creyó allí. Vino el trato de Israel, pero en cuanto a la gente del mundo, mejor dicho, esto es tremendo. La cuestión es que ya estamos en ese tiempo, ya está por manifestarse el anticristo, ya se habla de la construcción del tercer templo, ya hay muchas cosas, ya hay mucha gente que se está convirtiendo, ya el Señor se le está manifestando hasta a los musulmanes, tanta cosa como para uno entender en qué tiempo está. Entonces esta sería la parte 1. Ya vamos para la segunda. Dios les bendiga.